Señoras y señores, esta noche tengo el privilegio de presentarme ante ustedes con el propósito de informar sobre la situación actual de la economía ecuatoriana y las perspectivas que ella presenta para el año 1984. La crisis económica por la que atraviesa nuestro país no tiene orígenes recientes y es resultante de un conjunto de factores internos propios de nuestra sociedad y de la presencia de elementos externos negativos en la economía mundial. El Ecuador escogió a fines de los años 50 y principios de los 60 una política económica que consideraba al sector industrial como el motor del desarrollo nacional. A través de esta estrategia, explícita e implícitamente, se adoptó un modelo desequilibrado de crecimiento que encadenaba todos los sectores de la economía al industrial, buscando especialmente que el sector agropecuario se convierta en el abastecedor de materia prima e insumos nacionales. En una primera etapa se obtuvieron importantes resultados en la actividad industrial, pero conforme avanzaba el proceso se apreciaba la lentitud del sector agropecuario para abastecer a la industria, cuyo crecimiento era muy grande. Existieron decisiones de política económica contradictorias que provocaron distorsiones en el desarrollo de la industria, la cual, en lugar de abastecerse de materia prima nacional, profundizó su dependencia de las materias primas e insumos importados. Al poner demasiada atención en el crecimiento del sector industrial orientado al mercado interno, el país se olvidó de promover y diversificar las exportaciones, que son importantes para el financiamiento de las transacciones internacionales. En 1976, prácticamente concluye la etapa de financiamiento del desarrollo nacional a través de los saldos positivos de la balanza comercial y se inicia una de endeudamiento externo agresivo que más tarde se convertirá en el más grave problema de la economía ecuatoriana. En estas circunstancias, el Estado abordó funciones adicionales y empezó a dar claras indicaciones de que su déficit tomaba niveles superiores a los normales. La estructura tributaria era muy inflexible y las fuentes principales de recaudaciones fueron la exportación petrolera y los aranceles a la importación. El capital se abarató con relación a la mano de obra a través de un conjunto de decisiones de política económica que han generado, en algunos casos, niveles de ineficiencia inconvenientes para la economía. En definitiva, toda esta estrategia de desarrollo se basó en el mantenimiento de un tipo de cambio nominal que incentivó una utilización más intensa del capital e insumos importados y estimuló las importaciones de bienes y servicios. Además, el mantenimiento de tasas de interés nominales también favoreció un uso más intensivo del capital en desmedro de la mano de obra. No existió una verdadera política de desarrollo agropecuario y el sector público mantuvo una dependencia muy fuerte del comercio exterior. No pretendo dejar la impresión de que los resultados de la estrategia de desarrollo aplicada por el Ecuador son todos negativos. Intento realzar la necesidad de imponer correctivos que permitan reorientar la utilización de la infraestructura construida, que es muy importante para el Ecuador, ya que representa casi 30 años de esfuerzo continuo. A fines de 1981, es decir, antes de que se evidencie la crisis financiera internacional, iniciamos un proceso de ajuste en la economía ecuatoriana que fue oficializado en mayo de 1982. Diseñamos un gradual y progresivo plan de corrección de los desequilibrios externo, fiscal y financiero, buscando reorientar la estructura productiva del país. El desequilibrio fiscal debía solucionarse a través
de políticas de racionalización y reducción del gasto público, de revisión de las políticas de subsidio establecidas tanto en las leyes de fomento como en los precios de los bienes y servicios ofertados por el Estado, de la creación de mecanismos fiscales complementarios que ayuden a regular el consumo de bienes no indispensables y suntuarios, y de la priorización de proyectos de inversión pública a través de mecanismos de financiamiento nacional. El desequilibrio externo se lo abordó a través de una nueva política cambiaria que buscaba corregir la sobrevaluación del sucre y mantener un tipo de cambio real, impulsar la expedición de reformas a las leyes de hidrocarburos para reactivar los programas de inversión en dicho sector, incentivar una política de inversión extranjera selectiva y redefinir la política de endeudamiento externo solo para proyectos de alta prioridad nacional, tanto del sector público como del privado. El desequilibrio financiero se buscó solucionar a través de una política flexible de tasas de interés que permita corregir la distorsión de este importante factor de la economía. A través de una política monetaria realista y coordinada con la fiscal y cambiaria, nos proponíamos dar coherencia al programa de estabilización, incentivar el ahorro interno y reducir la dependencia del ahorro externo. En agosto de 1982 se hace presente en América Latina la crisis financiera internacional. Se cierran los mercados crediticios y se produce un violento estrangulamiento de la economía ecuatoriana, situación que demanda del gobierno nacional la inmediata ejecución de un plan de emergencia que, siguiendo los lineamientos del programa de estabilización, permite enfrentar esta nueva coyuntura. Se profundizan las decisiones en los campos fiscal, externo y financiero, y se decide incorporar al programa la refinanciación de la deuda externa. Como consecuencia de la aplicación del programa de estabilización, que a partir de 1983 cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, se consiguen los siguientes objetivos básicos. Primero, el déficit del sector público se reduce del 6.8% del Producto Interno Bruto en 1982 a apenas el 0.3% en 1983, superando la meta prevista en el plan de estabilización. Podríamos decir que casi desaparece el problema del déficit de todo el sector público consolidado, hecho no registrado desde hace 10 años. Igualmente, el déficit del presupuesto general del Estado, que representa aproximadamente el 37% del total del gasto público, se reduce al 2.7% del Producto Interno Bruto en 1983. Segundo, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que en 1982 alcanzó al 10.5% del Producto Interno Bruto, se redujo al 1.6% en 1983, superando también todas las metas originalmente previstas. Este esfuerzo significó reducir el déficit en la cuenta corriente de 1.200 millones de dólares a tan solo 100 millones de dólares en apenas un año de ejecución del programa, cifra que el país no registraba desde 1976. Tercero, la insuficiencia de ahorro interno, que en 1982 fue de 5.1% del Producto Interno Bruto, se eliminó en 1983 a través de una extraordinaria reacción del ahorro financiero por parte de todos los ecuatorianos, arrojando como consecuencia de ello un pequeño superávit por primera vez desde 1974. La nueva política de tasas de interés
coadyuvó fuertemente al cumplimiento del programa financiero, modificando la demanda de crédito pública y privada. Cuarto, se redujeron en 35% todos los incentivos arancelarios a la importación de bienes de capital, tanto del sector público como del privado, y se establecieron mecanismos cambiarios que ayudaron a corregir la fuerte distorsión entre el precio del capital y el precio de la mano de obra. Quinto, como ya conoce el país, se refinanció la deuda externa pública y privada que vencía entre noviembre de 1982 y diciembre de 1983. Se obtuvo crédito adicional para financiar el déficit de la balanza de pagos y se consiguieron los 3 primeros desembolsos del crédito stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Sexto, la presencia de factores inesperados dentro de la economía ecuatoriana, como fueron las fuertes inundaciones que provocaron pérdidas que alcanzaron a 20.000 millones de sucres y representaron entre el 3 y 4% del Producto Interno Bruto, afectaron fuertemente la tasa de inflación programada para el año 1983, haciéndola llegar al 63% en el mes de septiembre de dicho año. Esto obligó a un manejo mucho más cuidadoso de la política financiera para eliminar todo efecto monetario sobre un proceso que estaba llegando a niveles peligrosos. El gobierno nacional decidió importar bienes alimenticios de primera necesidad y conjuntamente con la política monetaria y cambiaria vigentes entró a enfrentar frontalmente la inflación. Como consecuencia de todo esto, estábamos conscientes que la producción nacional iba a sufrir un impacto en 1983. Es así como el Producto Interno Bruto en dicho año se redujo en el 3.3%, acorde con el programa de ajuste, y que no hace otra cosa que demostrar la necesidad de reordenar la economía luego de que en la década de los 70 perdimos la visión de un manejo prudente de nuestra economía. Debemos señalar que en 1983 los sectores más afectados fueron el agropecuario, el industrial y el de la construcción. La evolución de este último tiene consecuencias graves en el nivel de empleo de nuestra población. Podríamos concluir que 1983 fue un año extremadamente difícil, con muchos retos para el país, que a pesar de los logros alcanzados, la crisis no está superada, especialmente por las distorsiones que persisten en el mercado financiero internacional y por la continuación de las restricciones crediticias hacia el Ecuador. Para 1984 existen algunos claros indicadores de un lento pero sostenido proceso de recuperación económica. Según últimas estimaciones del Banco Central, es de esperarse un crecimiento positivo del 2.2% en la producción nacional, nivel que es superior al alcanzado en 1982, cuando la economía ecuatoriana creció en apenas 1.8%. Esta recuperación se basa fundamentalmente en la importante reactivación del sector agropecuario, en un incremento de la producción hidrocarburífera, en un pequeño crecimiento del sector de la construcción, aun cuando la actividad industrial y el resto de sectores no demuestran todavía una tendencia recuperativa. Dentro del sector agropecuario, en el cual se espera una recuperación del 9% en 1984, distinguir que la actividad agrícola de consumo interno tendrá una tasa de crecimiento del 22%, es decir,
que la producción de bienes necesarios para abastecer el consumo de toda nuestra población va a tener un alto crecimiento que indudablemente apoya la política económica antiinflacionaria. Se prevé fundamentalmente mayores volúmenes de producción de cacao, caña de azúcar, soya, papa, palma africana y maíz suave, debido al aumento de áreas sembradas, al mejoramiento de condiciones climáticas y al incremento del financiamiento a través de los distintos instrumentos de política monetaria en vigencia. La producción agrícola de exportación tendrá un crecimiento de aproximadamente el 10.5% en 1984, lo cual favorecerá al financiamiento externo de todas las actividades económicas y sociales de nuestro país. La producción pecuaria, es decir, la ganadería, se espera que tenga un crecimiento del 3%. La pesca crecerá en un 4%, lo que demuestra una reactivación importante después de la contracción de 1983. En el sector de hidrocarburos, 1984 podría convertirse en un año récord de producción. Se estima que la producción total alcanzará a casi 93 millones de barriles, frente a 77 millones aproximadamente de 1982 y a 87 millones de barriles en 1983. Esto se debe al importante trabajo desarrollado por CEPE al haber incorporado nuevos campos a la producción nacional. El consumo interno de hidrocarburos se mantiene dentro de niveles razonables de crecimiento, lo que en un momento determinado llegó a representar el 50% de la producción nacional, ahora equivale a solo el 32%, con la racionalización del consumo a través de los nuevos precios a los hidrocarburos, con la generación hidroeléctrica del proyecto Paute y con la incorporación de los nuevos campos a la producción hidrocarburífera. Es probable que hasta el mes de octubre o noviembre de este año no haya necesidad de nuevas importaciones de combustibles, debido no solo al comportamiento de la demanda interna, sino también a las innovaciones introducidas en la refinería de Esmeraldas, que han optimizado su rendimiento para lograr que en 1984 trabaje casi al 100% de su capacidad instalada. De tal manera que como resultado de este conjunto de factores, se espera que el sector de petróleo tenga un crecimiento del 7% en 1984. La industria manufacturera, que en 1983 disminuyó en 1.9%, tendrá también una contracción del 2.1% en 1984, debido fundamentalmente a que persisten problemas de abastecimiento de materia prima importada, a un debilitamiento de la demanda interna y además al hecho de que algunos sectores industriales se sobredimensionaron frente a la realidad ecuatoriana. En lo que concierne a la actividad de la construcción, tendríamos un resultado positivo. Esta puede crecer en el 0.5% como consecuencia de los programas de construcción pública que se están ejecutando. Recuperación que permitirá incrementar el nivel de empleo nacional. El sector eléctrico continuará con sus niveles de crecimiento de los últimos 5 años, como consecuencia de la aplicación y ejecución de los proyectos Paute, Agoyán y los demás que Inesel tiene en ejecución. Por lo tanto, podríamos señalar que en 1984 se está dando una recuperación económica que a no dudarlo es importante para el país,
y que representa el 2.2% en términos del Producto Interno Bruto. Este análisis confirma la apreciación del Banco Central de que la política monetaria, lejos de ser restrictiva y asfixiante para la actividad económica, constituye un elemento importante de apoyo al equilibrio de los sectores fiscal, externo y financiero, y contribuye a la reorientación de la producción nacional. Los indicadores monetarios están trabajando en consonancia con las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto, con el déficit de la balanza de pagos y con un nivel de inflación manejable. En este punto, conviene resaltar los extraordinarios logros alcanzados en el programa antiinflacionario puesto en ejecución a mediados de 1983, el cual ha permitido que en apenas 10 meses se reduzca la tasa de inflación del 63% al 30%. Con esto no pretendo afirmar que los precios han bajado, sino que su ritmo de crecimiento ha disminuido considerablemente. Tenemos información que nos permite ratificar que para el mes en curso la tasa de inflación se reducirá aún más, pudiendo ubicarse entre el 25 y 27% en términos anuales. La inflación constituye una de las distorsiones más graves dentro de una economía, y es por ello que en el último año hemos orientado la política económica a luchar contra ella, porque afecta de manera fundamental a las clases medias y bajas de nuestra sociedad. En lo que corresponde al empleo, tenemos la seguridad de que según estos resultados y perspectivas, en 1984 el desempleo disminuirá, con lo cual se evita la profundización del desequilibrio en la distribución de la riqueza y el ingreso. El gobierno nacional, en concordancia con la situación actual, ha mantenido una política salarial que precautela los ingresos reales de los trabajadores. Es por ello que ha planteado de tiempo en tiempo incrementos en el salario mínimo vital compatibles con el proceso inflacionario, con la situación económica y con el programa de ajuste. En la anterior conferencia de prensa, el señor presidente de la República señaló que en los últimos 3 años el presupuesto del Estado se redujo en términos reales. Lo mismo ha sucedido con el gasto de todas las instituciones que conforman el sector público, que en términos reales decreció en el 11.8% en 1983, mientras que los ingresos aumentaron en un 11%. En lo que corresponde a la deuda externa, están acordados los términos para el refinanciamiento de la totalidad de los vencimientos de 1984, tanto del sector público como del privado. Además, la banca internacional se ha comprometido a entregar un crédito adicional en el segundo semestre, tan pronto el Ecuador tenga un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional. Hasta tanto, con el propósito de coadyuvar con la política económica vigente, ha autorizado la renovación de los créditos de importación por una suma que alcanza a $200 millones. El Ecuador acaba de recibir del Comité de Gestión los borradores de los contratos respectivos y se está haciendo el análisis correspondiente por parte de los departamentos legales de las instituciones a las que les corresponde dar los dictámenes respectivos. En términos de la balanza de pagos, esperamos que 1984 arroje resultados similares a 1983.
esperamos un superávit comercial de alrededor de 950 millones de dólares y un déficit de 115 millones de dólares en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En general, se aprecian resultados muy importantes de la aplicación del programa de estabilización. Ello nos permite concluir que hemos pasado los peores momentos de la crisis económica ecuatoriana. Debemos ser muy cuidadosos en no permitir nuevamente el aparecimiento de estos fuertes desequilibrios y en promover exportaciones en forma sostenida, acudiendo a medios lícitos y convenientes para la sociedad ecuatoriana. Debemos fundamentalmente restablecer los niveles de Reserva Monetaria Internacional, porque este es uno de los pocos indicadores sobre los cuales no hemos tenido resultados evidentes de recuperación, ya que el cierre total del crédito externo y las limitaciones de acceso de nuestros productos a los mercados no han permitido su mejoramiento, lo que también ha incidido para que el Banco Central no haya podido ponerse al día en el pago de los reembolsos de importación, cuyo monto neto pendiente alcanza a aproximadamente 180 millones de dólares. Quisiera resaltar además que el mercado libre de cambios constituyó el indicador más utilizado para demostrar los graves y profundos desequilibrios de la economía ecuatoriana y lleva ya más de un año estabilizado en el mismo nivel, gracias a la aplicación de una política económica coherente. Paulatinamente se está consiguiendo que el mercado oficial se acerque al libre, acortándose de esta forma la brecha existente. Como gerente general del Banco Central del Ecuador, he creído de mi obligación informar al país sobre el evidente mejoramiento de la economía nacional, como consecuencia del programa de estabilización aplicado por el gobierno nacional en forma gradual y perseverante, que ha corregido con los menores costos sociales posibles los graves desequilibrios de la economía ecuatoriana. Estos resultados positivos se han logrado gracias al trabajo, comprensión y colaboración del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.